Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto se titula De reformador a pacificador. Antonino de Florencia. Una de las películas más impactantes que se produjeron cuando éramos mi generación, la generación del baby boom, jovencillos, fue La cabina. La cabina fue una película inquietante, hecha casi sin medios o con escasos medios. Y la historia era la historia de una persona que entra dentro de una cabina a llamar, se corta la cabina y que luego no puede salir. Y le pasan cantidad de acontecimientos. Cuando van a romper el cristal pasa algo, cuando van a venir los bomberos pasa algo. Entonces todo va con un... está el protagonista que está dentro de la cabina, que cada vez se va agobiando más. Es una película que tiene una parte asfixiante. Y bueno, los cinéfilos igual dicen que es una cosa casposa y decapante propia de nuestro cine. Pero oye, en aquellos momentos impactó, y cuando salíamos a la calle miramos así un poquito como de reojo a la cabina, porque al final esas cabinas que se quedaban con las personas dentro, al final de la película nos desvelaban que iban como si dijéramos a una gran escombrera donde estaba llena de cabinas con esqueletos dentro. Entonces nos asustábamos un poco más. Las cabinas, que ya prácticamente han desaparecido en nuestro país, eran como grises. Bueno, tenían el color del aluminio porque era un galvanizado que le hacían para que si llovía o nevara o lloviese encima, pues no se oxidara, no tuvieran que pintarlas. Y luego eran como bastante sacrosantas, a ver, esto de sacrosantas, a la hora de que ahí se colocaba una propaganda institucional. Si había elecciones, cosas ahora que me llaman la atención, ponían la cartelería recordándonos cómo teníamos que pasar por un paso cebra, porque antiguamente no había pasos cebras pintados en las calles, tú pasabas por donde te daba la gana, ni peraltes, ni rebajes, ni nada de nada. El coche pasaba cuando quería, el vehículo siempre tenía prioridad para todo, salvo para otro coche que le podía venir de enfrente. Lo demás no se hacía caso de nada. Este tipo de campañas, como os digo, las elecciones, que no tiraras basura fuera de los cubos, este tipo de cosas eran lo que nos nutría cívicamente en aquel tiempo. Aquello lo llevaba todo Telefónica, que era una cosa institucionalísima. Y era un país donde apenas había teléfonos. En mi portal, donde vivíamos todos nuestros vecinos, había un teléfono que estaba en el bar, y si pasaba algo, bueno, si te llamaban por teléfono significaba para tu casa dos cosas: o que se había muerto alguien o que estaba muy mal y tenías que acercarte donde viviera, porque cuando llegaras ya no te lo ibas a encontrar vivo. Había una cosa buena que también teníamos, que como había cantidad ingente de trenes que cruzaban la península de punta a punta, pues tarde o temprano, a lo largo de la mañana o de la tarde, podías, si tenías un familiar enfermo o tenías que ir a un funeral, pues cogías el tren y podías llegar al menos en
en 24 horas podías acercarte prácticamente a cualquier punto. Hay aquel tren mítico que cruzaba la península, que iba desde Irún hasta Algeciras, el tren de los moros, lo llamábamos allí, rimbombante, un tren que iba cargado de gente de la inmigración que venía de Francia y luego iba a Algeciras para coger los barcos, entonces no se llamaban ferries, los barcos a Ceuta. Aquellos tiempos ya han quedado en la memoria y en el imaginario. Bueno, entonces, como os digo, el teléfono sonaba y te llamaban y te ponías un poco, te activabas todo lo que era los procesos de duelo. Para que te dieran un teléfono, esto no pensaras que ibas a una tienda y el contratante, tenías que ir a la oficina, y esto era una dependencia donde se hacía mucho hincapié en que era un servicio al pueblo, y te miraban los antecedentes penales, tenías que ir a sacar el certificado de penales, que era un papel que vendía el estanco, y luego con ese subías a la comisaría, y te podían tardar igual 2 o 3 días en rellenarte aquello, porque tenían que llamar, tenían que mirar si tenías delitos locales, nacionales, de terrorismo, era todo un lío, políticos, claro. Entonces, lo que más miraban entonces era si era político. Como tuvieras algún delito político, te quedabas sin teléfono, pero vamos, años y años. Pero volvamos a las cabinas, que es por donde he empezado. Las cabinas, como os digo, siempre causaban un poquito hasta que la película se fue olvidando de nuestras mentes, siempre nos daban un poco de temor, pero hacían un gran servicio cuando las pusieron, porque bueno, pues la gente se empezó a comunicar. Si había uno en la mili o si estaba estudiando en otra ciudad, pues podías bajar allí y llamarle y ponerte en contacto con otro bar o con una pensión donde estuviera y poder hablar con él. La comunicación fue subiendo. También era un sitio que si un día te pillaba mucha lluvia o te pillaba una nevada y estabas de punta a punta y tenías que guarecerte un rato, pues te podías meter dentro de una cabina. Eso que si venía otro te echabas, iba a llamar, venía con la moneda en la mano y te tenías que ir. Bueno, fue un negocio, no os podéis imaginar, había sitios al lado de las estaciones y de ciertos puntos que había veces que se formaba una larga hilera humana de gente esperando para poder llamar por teléfono. Y bueno, nuestra cabina, como os digo, era de color metal, color aluminio. En nada se parecía a las bellísimas cabinas que hay en Londres, en Inglaterra, que también van desapareciendo. Y luego de la noche a la mañana, pues conforme fuimos haciendo modernos, claro, la cabina tenía allí, no podía entrar una silla de ruedas, entonces pusieron como una especie como de poste, y entonces en ese poste, para sacar más dinero todavía a la telefónica, ponía a cada lado un teléfono. Entonces tenía una especie de cubículo que era como una especie de voladizo, de tejadito, pero mínimo. Si eras alto no te podías meter, y la gente se metía allí, se ponía allí en esas cabinas a hablar. Estoy hablando de todo esto que estamos entrando muy en los 90 y todavía seguían omnipresentes las cabinas de teléfonos. La gente lo que tenía entonces era, curiosamente, como estaba más expuesta, tenía como un interés de privacidad. Entonces ponía la mano y hablaba un poco. Igual también era porque éramos una sociedad muy castigada y había mucho temor. El caso es que siempre se tapaba uno cuando estaba hablando con la mano el micrófono, para que no entrara ni el ruido exterior ni la gente ni la gente supiera lo que estabas hablando, para tener una privacidad. Habías estado en una cabina que estabas ahí y podías levantar tal vez más la voz, pero en la otra parte ya o te tapabas o entraba todo el ruido de los coches y de la calle y todo el mundo se enteraba de lo que estabas hablando. Después de eso ya llegaron los teléfonos móviles y bueno, cambió todo el mundo. Ya ahora están quitando las cabinas telefónicas que estaban en todas las aceras, y es que ha sido un problema, porque es que ni la Telefónica, que las había montado y había tenido la exclusiva durante decenas de años, quería quitarlas. Pues ya, ¿para qué quiero eso? Si eso ya es chatarra, tengo que mandar unos operarios y me tienen que quitar todas las líneas, todo el cableado, porque ahora te pasan por encima de los edificios una fibra óptica y es con lo que dan servicio telefónico y de internet sobre todo, y aquel antiguo cableado de cobre de 3 hilos, pues eso ya ha quedado
en la prehistoria de las prehistorias. Pero, curiosamente, ahora que todo el mundo tiene móvil, no sé si os habréis fijado que la gente va gritando y contando la vida por el móvil. Y digo yo, pero ahora que pueden tener la privacidad absoluta, ¿cómo puede ser la gente, yo digo, casposa, de pues no sé qué, no sé cuántos, pues esto no es así, unas broncas por los teléfonos? Muchas veces vas por la mañana que todavía estás reponiéndote de un feliz sueño o de un mal sueño y estás yendo a hacer cualquier gestión y te aparece la gente a grito limpio por el móvil. Otra de las cosas que me enfadan a mí muchísimo es cuando vas a un banco a hacer una gestión y la gente en la fila donde tú estás sigue hablando por el móvil de una manera descarada y cuando llegan a la ventanilla le tiran el dinero en un sobre, siguen hablando y dice a mi cuenta y le tiran también el carnet de identidad. No sé, igual hemos avanzado en tecnología, la tecnología ha sido desde luego una bendición, pero no sé si hemos ganado en decencia pública, en silencio ciudadano y en arte social, por decirlo de alguna manera. Todo esto os estoy llevando para que muchas veces también, si vais a un museo, bueno, en los museos normalmente si te suena el teléfono y es un museo un poco digno, te llama la que está de guarda de sala y dice, por favor, salga, vaya usted a las escaleras o vaya abajo que la gente está apreciando el arte. Así que se agradece mucho a veces entrar en un museo y encontrarse con una tranquilidad y con un silencio. Os lo digo esto porque estuve ayer, el día antes de que estoy grabando este podcast, estuve viendo la exposición de Fray Angélico y los inicios del Renacimiento en Florencia. Pude apreciar la primera hora y estoy transverberado, estoy en emoción. Y mire, me impresionó, había bastante, no, había mucha gente porque ahora vienen tantas oleadas de gente, hay tanto esto de seguridad y claro, hay 2 escáneres para pasar los bolsos de toda la gente y las mochilas. Entonces había una fila también formada que parecía la de los teléfonos de la cabina esperando hacer su llamada. Pero bueno, yo afortunadamente soy amigo del museo y tenemos una entrada preferente y me quité todo lo que era el jaleo. Pero estaba viendo la exposición y los cuadros son tan bellos y tan místicos y tan absolutamente, no voy a decir la palabra impactantes, pero sí que también lo son, sino emocionalmente sensibles, que tienes que tener un silencio para comunicarte con el cuadro o para intentar entenderlo, que agradecí que no hubieran teléfonos móviles sonando mientras veía la exposición de Fray Angélico. Y Fray Angélico nos lleva otra vez a su convento y a su iglesia, a la iglesia de San Marcos de Florencia, donde nos habíamos quedado en uno de los podcasts pasados. Yo os he titulado el capítulo de reformado o de reformador a pacificador. Antonino de Florencia, que fue un arzobispo de esta ciudad que colaboró a la paz entre los ciudadanos y que fue tenido por santo ya en vida, cosa que no suele suceder mucho porque muchos personajes eclesiásticos a veces dejan mucho que desear. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado, en el altar mayor y en el presbiterio de la iglesia de San Marcos. El presbiterio fue un patronato de la familia florentina de los Caposanchi y que pasaría luego a los Medici con Cosme el Medici. El altar primitivo estuvo dedicado a San Marcos y a los santos Cosme y Damián, y la predela del retablo se despiezó y la comentaré más adelante. En lo que estoy preparando todo este podcast he encontrado los datos dónde están las piezas de esta predela, de esta parte baja o adorno con historias pequeñitas que acompañaba al retablo de San Cosme y San Damián. Hay un cuadro que se conserva en el Museo de San Marcos, en las dependencias conventuales de los dominicos, y tenemos en él una arquitectura más aproximada a lo que era el presbiterio que había hecho Michelozzo. El cuadro se llama La circuncisión y es de Fray Angélico. Y se trataría de cómo era la obra del presbiterio terminada
en 1438 con un ábside octogonal seguido de 2 grandes arcos de separación y partición con el resto de la nave de la basílica. En el año 1678, el arquitecto Pier Francesco Silvani, que vivió entre 1628 y 1685, maestro florentino y de los más activos arquitectos del sobrio barroco toscano, avanzó el enclave para el altar mayor, creando un espacio para el coro y construyendo la cúpula para ese espacio. El actual altar es mármol polícromo, es una obra ya, como lo apreciamos, es una obra del maestro Rómulo Tortori del año 1697, que sustituyó a uno precedente, rehecho en 1527 según un proyecto de Baccio de Agnolo, que vivió de 1462 a 1543, un escultor y arquitecto de la escuela florentina, alumno del gran maestro Simone de Pollaiolo y amigo de Rafael y de Miguel Ángel, que se reunían ellos en el taller de Miguel Ángel para charlar y comentar diseños y hacer dibujos y todas estas cosas. O sea que estamos hablando de personas de primera línea y de primera fila a la hora de realizar lo que apreciamos ahora en la cabecera de este templo. El altar mayor está situado en medio del espacio litúrgico del presbiterio y se remata con un murete donde se colocó el sagrario, que está encajado en una modo de retablo con 2 columnas y frontón triangular partido, y 1 metro detrás hay un angelote en simpática postura apoyándose sobre los mofletes y presenta unas alas encajadas, visto de frente por encima de los 2 extremos del frontón, pero es visto de frente porque hay una separación. Es una ilusión óptica, no está subido encima del sagrario, sino que está desplazado prácticamente 1 metro detrás de él. Encima del sagrario arranca una simulación de una montaña de mármol negro con unas columnas labradas que representaría el monte Gólgota, donde se coloca la cruz, que ha ido cambiando según las épocas y los gustos. Yo, las veces que he visitado, he visto 2 cruces diferentes. Una que era una gran cruz gótica, y luego ahora la última vez que estuve vi una cruz pequeñita neoclásica, creo que era. En 1712, con ocasión de la canonización de San Pío V, que vivió entre 1504 y 1572, se realizaron frescos en las 2 paredes laterales, ambos de gran tamaño. Uno que representa la cena de Caná, pintado de Ignacio Parrocel, y la adoración de los magos. Y sobre el órgano del Settecento se sitúan 2 estatuas doradas de gran tamaño, que son la Fe y la Caridad de Alessandro Patriarchi. Debajo del órgano y de su cantoría o balcón, el coro donde se situaba, donde estaba el organista tocando y donde se subían los cantores, se sitúa un cuadro que hoy está ocultado por el altar, de grandes dimensiones, y se trata un lienzo de Pier Dandini, que representa la Última Cena y está pintado en 1686. La citada cantoría del órgano es obra de Domenico Farsi, que vivió entre 1648 y 1685, y hay también un sencillo coro de madera, cuyo autor sigue siendo Domenico Farsi, y los confesionarios y también el techo en las partes de madera que luego serían sobredoradas. En la cúpula del presbiterio, en sus ángulos, están pintados al fresco los evangelistas. La cúpula es una cúpula de estas esplendorosas, que es en el centro está la Gloria de la Orden Dominicana, obra de Alessandro Gherardini, de 1717. El maestro Gherardini vivió entre 1655 y 1726 y fue un pintor de origen florentino que estuvo activo durante el barroco tardío. Alessandro Gherardini comenzó siendo alumno de Alessandro Rossi, que vivió de 1627 a 1697,
a través de quien recibió el influjo de los maestros de este, que habían sido Cesare Dandini y Pietro de Cortona. Hacia 1675, Gherardini viajó a la ciudad toscana de Pontremoli, situada en el área de influencia de las escuelas las escuelas pictóricas de las regiones de la Emilia y de Liguria. Y posteriormente Gherardini viajaría por todo el norte de Italia, estableciéndose en Parma, donde por algún tiempo trabajó en la Cartuja. Y en el año 1688 regresó a Florencia y entre las diversas obras que realizó para el gran duque Fernando I de Medici estuvo pintar el techo de la Villa Medici en Castello, con una Asunción de la Virgen y una capilla también para el Palacio Pitti, que se puede apreciar si se visita este gran palacio. El estilo del maestro Gherardini revela el conocimiento del legado también de la escuela veneciana por los colores, especialmente se nota un flujo de Paolo Veronese. Paolo Veronese, el veronés, vivió de 1528 a 1588. Pero más evidente es el influjo de Luca Giordano, que es posterior, vivió de 1633 a 1705, que había realizado en Florencia ya importantes obras durante la ausencia de Gherardini en la capital toscana. Y vieron que el gusto, que las aficiones pictóricas y que lo que levantaba exclamaciones era la obra de Luca Giordano, y luego todos les fueron siguiendo por esos colores tan interesantes que tenían, rojos y azules sobre todo. Situadas a cada lado del presbiterio hay dos puertas de mármol. La de la izquierda es la puerta que llevará a la Capilla del Santísimo, que la veremos más adelante, obra de Ludovico Cardi, y está adornada con motivos eucarísticos y encima una placa en latín que recuerda que la tumba de San Antonino había estado por 130 años en este presbiterio hasta su traslado a su capilla el 9 de mayo del año 1589. Ya nos empieza a aparecer el personaje de Antonino de Florencia, uno de los santos que tiene esta ciudad. Y luego la otra puerta es la puerta de la sacristía, que en lo que vemos actualmente, lo que contemplamos, es la copia de la puerta de Michelozzo del año 1687. Está adornado con una imagen de Jesús Niño, cuyo culto fue muy intenso en los tiempos de Savonarola, porque veía en los niños y en los angelitos y todo, veía la pureza, y incluso llegar a organizar un ejército de niños que le delataba todo a lo que eran las casas del enocidio, las casas de cartas, de naipes y todo tipo de enclaves que iban contra la estricta moral, se lo delataban, y él iba allí con la procesión para denunciar los delitos carnales que se cometían dentro. Bueno, el dintel de la puerta está adornado con el escudo de los Medici, también omnipresente en todas las construcciones e edificaciones florentinas, en las más de ellas, y sobre el portal una inscripción latina recuerda la consagración de la iglesia en la Epifanía de 1442, con la presencia en ese momento la presencia de Eugenio IV durante el Concilio de Florencia y siendo prior San Antonino. La capilla de San Antonino es también conocida como la capilla de Salviati, por la familia, ya lo vais a entender ahora todo. Al apreciar la espectacularidad de la capilla, casi pudiéramos pensar que estamos ante un templo dentro de otra iglesia, como si pasáramos de una iglesia a otra iglesia por la monumentalidad y por la calidad que tiene la capilla. Es una capilla cuadrada con retábulos en las tres paredes y una cúpula en el centro, que es cuadrada y tres paredes. Se entiende que la otra es desde donde se contempla de la otra parte, la cuarta pared del cuadrado no existe, es la arcada desde que se ve desde la nave central y por las que se accede con libertad y con naturalidad, por decirlo de alguna manera, de la nave central al interior de la capilla. Fue la obra iniciada por el arquitecto y escultor Gian Bologna
y apreciamos un gran vestíbulo, una capilla cuadrada con retablos a 3 paredes y cúpula en el centro, como os he dicho. El titular es San Antonino de Niccolo Pierozzi, que vivió entre 1389 y 1459, que era natural de Florencia y que se cree que debió frecuentar la escuela que había en Santa Trinità. La proximidad de esta iglesia a Santa María Novella, que era ya donde andaban por allí los dominicos, le llevó a tener unos primeros encuentros con Giovanni Dominici, que era el discípulo de Catalina de Siena, que era un terrible partidario de la reforma radical de la Iglesia y de la orden de los dominicos para que fueran estrictos, austeros y casi lacerantes en sus disciplinas y en el control del cuerpo y de las pasiones. Y en este ambiente de ideas reformadoras pidió el joven Antonino el ingreso como novicio en el convento de Crotona. El que se vivía era uno de los sitios de los noviciados donde más pureza se exigía en la observancia de la primitiva regla. Y en la celebración de 1406 partió con 3 compañeros, ya cuando terminó el noviciado, hizo la profesión, al convento de Santo Domingo de Fiesole, que había sido fundado recientemente en esa línea de la estricta observancia. En estos años, Antonino recibió la formación teológica para preparar su ordenación como presbítero, pero la comunidad de Fiesole tuvo un gran contratiempo al sobrevenir en su interior un cisma ideológico que dividió profundamente a la comunidad. En 1409 los más espirituales se trasladaron de Fiesole al convento de Foligno, no sé si es Foligno o Foligno, no sé cómo se pronuncia todas las cosas de italiano, no me las sé, como podéis apreciar. Y el grupo cismático consiguió al final volver otra vez, reinsertarse en Crotona y después del año 1418 retornar a Fiesole. O sea que vemos que Antonino andaba por todo lo que eran los conventos, los sitios más reformados y más estrictos, pero que muchas veces iban a una comunidad y ellos podían ser estrictos, pero los que había ahí no eran tanto y se producían grandes disputas. El que podemos considerar como grupo cismático consiguió al final reinsertarse, como os he dicho, en lo que era la orden, y ya en este momento Antonino es un personaje dentro de la orden y ya va a tener siempre el cargo de prior de aquí en adelante, pasando por Fiesole en 1421, en Nápoles, que ya es vicario general de la observancia, y ahí es donde dirigirá la comunidad de San Pedro Mártir, uno de los conventos emblemáticos de los dominicos. Durante los 7 años que permanecerá en Nápoles, Antonino restauró la vida regular y atrajo a los fieles a una intensa vida eclesial y a una gran acción de dirección espiritual. En 1430 fue prior del convento de Santa María sopra Minerva de Roma, y en 1437 el maestro general de la orden lo nominó como maestro de la observancia para toda Italia, el visitador que hacía cumplir que la regla se cumpliera de una manera más estricta. En los años siguientes la vida de Antonino estará ligada a la fundación del convento florentino de San Marcos y del establecimiento de una comunidad observante en la capital de la Toscana. En el año 1435, con la colaboración de Cosimo y Lorenzo Giovanni de Medici, fue posible obtener del Papa Eugenio IV la cesión del antiguo convento de los Silvestrinos, de lo que fue un trueque de un monasterio veneciano. O sea, este monasterio pasó se trasladó toda la comunidad a Venecia. Al dejar vacío este hueco, fue ocupada por los dominicos, que es donde están hasta la actualidad. Y aquí
como prior Antonino controló los trabajos emprendidos por Michelozzo y financiados por Cosme el Viejo para renovar el convento y la iglesia de San Marcos, y a la vez que se preocupó de la observancia religiosa y espiritual de los frailes. En enero de 1446 recibió el nombramiento de arzobispo de la ciudad de Florencia, pero por humildad aceptó después de rechazarlo durante algunos meses, diciendo que no era digno de ocupar tan importante cargo. Tras su consagración, tomó posesión de una complicada iglesia en la que intentó, desde una intensísima acción política y civil, en constante lucha por las libertades de los ciudadanos y en estrecha colaboración con la Iglesia, procurando de esta una profunda reforma y procurando sobre todo la pacificación. Él tenía una obsesión que en una ciudad de seres humanos las luchas, las peleas, las intrigas, eso no acercaba a Dios, todo lo contrario, lo alejaba. Entonces murió consumido por la fatiga y por su celo apostólico el 2 de mayo del año 1459. Y su funeral fue memorable. Fue al funeral desde el Papa Pío II y estuvo en pleno todo lo que era la iglesia y todo lo que fue la ciudad, con interminables filas de pobres que le veneraban. En el año 1442 se había fundado una compañía de buenos hombres de San Martín para ayudar a los pobres y a los mendigos y reinsertarlos en la sociedad florentina con sus diversos y poderosos gremios. Nuestras sociedades siempre, fijaros de qué años es, del siglo XV y del siglo XVI, pero se repetía lo de ahora. O sea, había mendigos, había homeless, había gente que dormía en la calle, que no tenía para comer, y los gremios y los poderosos tenían palacios inmensos, lacayos innumerables, caballos, carruajes, fiestas, y en este contraste era donde Antonino hizo una gran labor como pacificador y también como humanizador de lo que era la sociedad florentina. Las obras a nivel de espiritualidad y a nivel de teología, las dos obras mayores de Antonino fueron la Suma Teológica y el Cronicón, que tenían que constituir la parte principal de un tratamiento total a las respuestas que desde el punto de vista moral se tenía que dar al nuevo hombre renacentista en su vivir humano y desde una perspectiva cristiana. Era la actualización necesaria que tenía que hacer la Iglesia y que la tendrá que hacer siempre, siquiera, vamos. La amplitud que singularmente tomaron sus afirmaciones contribuyó a hacer una teología más entendible y más adecuada. La Suma se conceptuó con una obra destinada a la instrucción de los confesores y de los predicadores que vivían en un profundo contacto con la vida y con los problemas del mundo laico. Y el Cronicón pues intenta un diseño de edificación moral, y las obras menores, que son varias de él, pues comprenden manuales de confesión, meditaciones espirituales, sermones y cuestiones diversas. Bueno, volvemos a la capilla de San Antonino, a la capilla Salviati, a la capilla diseñada, preparada en 1580 por Gian Bologna, y a la capilla se accede, como os he dicho, desde el lado izquierdo de la nave, y fue concebida con un espacio separado del templo, con acceso privado también desde el exterior y diferente a la iglesia, tanto en planta como en alzado. Y comenzó con la cripta, donde están enterrados los miembros de la familia Salviati, según la inscripción de una lápida conmemorativa. Pero, ¿quiénes fueron los Salviati para ostentar tan insigne capilla en San Marcos? Bueno, tenemos que remontarnos como datos históricos a 1335 para encontrar a Cambio de Salvi, que era prior y gonfaloniero de la justicia en Florencia. Gonfaloniero era el jefe de los jueces, en algún concepto, el que gobernaba, el que podía aglutinar y hacer frente a todos los desmanes sociales. Con anterioridad, la familia, cambiado el nombre de Caposanchi a Salviati, y ya en la Florencia de los güelfos y de los gibelinos, había estado
cerca de los gibelinos, de esta facción gibelina, que ocuparon estos los Albi, importantes cargos públicos y se enriquecieron con la banca y el comercio de lanas. Como grandes ostentadores del poder también estuvieron en la conjura de los Pazzi contra los Medici, y Francesco Salviati, que vivió de 1443 a 1478, era arzobispo de Pisa, fue capturado por los Medici, se declaró culpable y fue ahorcado de inmediato en una ventana del Palazzo Vecchio, que hay un apunte de Leonardo que vio esta ejecución y tiene un dibujo que todavía se conserva que nos llama mucho la atención. Y a los que habéis visto Aníbal el caníbal, Aníbal Lecter, todas estas historias, pues en una de las formidables películas se revive todo lo que es el asesinato, la conjura de los Pazzi y cómo luego fueron ejecutados por los Medici por haberles traicionado y haber matado a uno de ellos, a uno de los Medici. La familia Salviati comenzó una recuperación social radical desde principios del siglo XVI que los llevó a ser una de las muchas casas que gravitaban alrededor de los Medici, sobre todo a partir de la boda de Jacopo Salviati, que vivió de 1461 a 1533 con Lucrecia de Medici, que era la hija de Lorenzo el Magnífico y era hermana del Papa León X. En este periodo, alrededor de 1520, después del regreso de los Medici a Florencia, la situación política de la ciudad sufrió una época conflictiva entre la nobleza y el pueblo republicano, y los mismos nobles estaban enfrentados entre ellos por la hegemonía nobiliaria, porque no querían a los Medici, pero también había peleas entre ellos a ver quién se ponía. Y la familia Salviati, y en particular Jacopo, que se convirtió en jefe de la facción aristocrática contraria a la afirmación del principado de Cosme I de Medici, a pesar de que Cosimo estaba relacionado con Salviati por su madre. Pero solo ya cuando llega Abelardo Salviati ya se mostró partidario del nuevo régimen, de la institucionalización de los Medici, y también debido a los estrechos vínculos financieros con los Medici, porque el dinero era más, parece ser, que madres, hermanas, cuñados, pues progresivamente todas las relaciones comerciales y políticas de los Salviati se reconectaron con la familia dominante. Y hasta aquí nos ha traído hoy la historia de reformado a pacificador, Antonino de Florencia, recorriendo ya por dentro otra de las maravillas del arte florentino, su Basílica de San Marcos. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos haber acercado esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.